Por discreción no daré mi nombre, pero es importante mencionar que nací en una localidad de nombre Vista Hermosa, un pequeño pueblo en la punta de un cerro. En dicho lugar vivían mis abuelos y otros hermanos de mi papá, pero desde muy pequeño, mis padres me trajeron a vivir a Orizaba para estudiar la secundaria. Eso sí, teníamos como costumbre visitar el pueblo mínimo 2 veces al año, durante la temporada vacacional, en específico durante la Semana Santa y en las fechas de Día de Muertos. En lo personal, siempre que visitaba el pueblo, me gustaba jugar en medio de las hierbas, muy pegado a la falda del cerro. Además, había unas caballerizas o establos bastante viejos y no estaban en uso, los cuales convirtieron en un cobertizo de madera, donde construyeron una plataforma elevada, que se hace por debajo del tejado de una casa y se usa para almacenar cosas o para dormir. En una de esas ocasiones, cuando eran los días de los fieles difuntos, me quedé jugando en dicho lugar y sin darme cuenta, las horas transcurrieron con rapidez, por lo que el sol estaba a punto de ocultarse, así que regresé a la casa de mis abuelos y al llegar, uno de mis tíos se acercó para platicar conmigo. En esa conversación me dijo algo que me causó curiosidad. Me dijo que ya no jugara tan tarde cerca de los cobertizos, ya que las brujas salían el mero Día de Muertos y era muy peligroso, ya que ellas bajaban del cerro para realizar maldades y si no se llevaban a los niños, se robaban a los animales, apagaban las veladoras y por si fuera poco, llegaban a tirar las ofrendas. Siendo sincero, lejos de que las palabras de mi tío me asustaran, hicieron que despertara en mí una gran curiosidad, tal vez porque en esa época tendría unos 11 años y no le tenía miedo a nada. Quizá la valentía la heredé de mi abuelo, quien fue nada menos que un teniente de la Revolución y nos contó múltiples relatos de encuentros con brujas. En ese instante, simplemente pensé que mi tío, al ser aún bastante joven, era natural que le gustara hacerme algún tipo de broma para asustarme, pero mi abuela, que estaba cerca de nosotros, escuchó las palabras que me decía mi tío y para entonces ya se habían integrado los demás. La cara de mi abuela reflejó enojo. Al grado de llamarle fuertemente la atención, lo regañó diciendo que no hablara mal de las brujas, ya que esas malditas sienten cuando las buscan o las difaman, en especial el Día de Muertos. También, mi abuelo le dijo que se callara y recordara lo que le había sucedido años atrás. Era mejor no jugar con eso y menos en el Día de Muertos, ya que esas brujas podrían regresar. Al oír eso por parte de mi abuelo, creció más la curiosidad en mi interior, al punto de insistirle a mi padre que me contara lo que había pasado. Quería saber de qué hablaban todos. Mi padre dudó un par de segundos, pero al final, accedió a contarme esa historia. Con una voz llena de miedo y preocupación, me platicó lo siguiente. Mucho antes de que yo naciera, cuando aún él y mis tíos eran adolescentes, gran parte de la familia fue de visita al pueblo, con la intención de llevar flores al cementerio por ser fecha del Día de Muertos. Incluso recordaba que algunas amistades de Orizaba se prepararon para llegar. Sin embargo, en ese tiempo, el viaje tomaba de 5 a 6 horas o quizá un poco más, dependiendo de las condiciones del clima y el tipo de la carretera desde Orizaba, ya que en el pueblo era solo terracería y que además, esa zona siempre se cubría de abundante neblina, permitiendo ver tan solo 1 o 2 metros en situaciones extremas. El viaje en el mero Día de Muertos era obligatorio, pero justo en esa ocasión quisieron llegar un día antes de lo previsto y lo peor, sin avisar, salieron a las 11 de la mañana y llegaron cerca de las 5, justo el 31 de octubre, Día de las Brujas, cuando la neblina hacía que el pueblo se viera más oscuro, tenebroso y tétrico que de costumbre. Los abuelos, por supuesto, los esperaban al siguiente día, ya que aún no terminaban de hacer los preparativos para recibirlos y sobre todo, pensaban recibir a menos gente de la que llegó, debido a que en la casa solo cabían cómodamente 10 personas para dormir. Cuando llegó la familia y las amistades, tomaron un café con un pan. La abuela les dio a comer tamales que pondría en la ofrenda y posteriormente comenzaron a platicar durante un largo rato hasta que se dieron las 8 de la noche. Después de eso, algunos amigos y familiares se fueron a descansar,
pero los más jóvenes se quedaron platicando durante un par de horas. Poco después, mi abuelo y uno de sus hermanos lo mandaron a llamar para que los acompañara al granero, el cual se encontraba aproximadamente a 10 metros de la casa. Pero era suficiente distancia para perderse entre los árboles de mangos y naranjas. Asimismo, el maíz que habían sembrado estaba muy alto y tapaba casi todo. Al llegar a dicho lugar, se pusieron a barrer el piso de madera de uno de los cuartos y colocaron unos catres para que durmieran. Cuando finalmente terminaron de barrer, regresaron a la casa por ellos para que descansaran. Una vez que mi abuelo vio que ya se habían acomodado, les dio las buenas noches y se fue a la casa para descansar. Ellos ya estaban cansados, por lo que de inmediato cayeron rendidos de sueño. Sin embargo, algo aterrador estaba por comenzar. Antes de la medianoche, un ruido despertó al abuelo. Era como si un animal con enormes garras arañara la madera del granero. Ese ruido le causó una gran molestia y sobre todo preocupación, y eso por supuesto lo puso nervioso, y desde ese momento ya no pudo dormir. Esa cosa o animal golpeaba las paredes de madera. Mi abuelo, pensando que podría ser un ladrón, comenzó a golpear la pared de su recámara, pero tratando de no despertar a las visitas que traían a 2 bebés casi recién nacidos. Esta situación era extraña. Ellos que dormían en el granero no escuchaban nada y su padre, que estaba en la casa, sí podía percibirlo. Él era muy observador y reconocía a la perfección todo tipo de sonidos, y ese en particular no era provocado por una persona ni por ningún animal de la zona. El ruido continuaba. Era un sonido tan tétrico que mi abuelo golpeó las paredes con fuerza, haciendo que sus hermanos despertaran preguntando qué sucedía. En ese momento, los bebés se asustaron y miraron inocentemente al cielo, como si algo los estuviera acechando. Mi abuelo, muy nervioso, les dijo a sus hermanos que se callaran y guardaran silencio por unos segundos. Obedecieron y escucharon el mismo ruido. Aunque ellos simplemente le comentaron que era un animal que provocaba ese sonido y que eso venía del granero, las amistades que para ese momento también habían despertado, le dijeron a mi abuelo que mejor durmiera y no se preocupara. Seguramente era un animal inofensivo y se iría por el mismo lugar por donde entró. No pasó ni una hora cuando al abuelo lo volvía a despertar el mismo ruido insistente. Era como cuando se desgrana el maíz. Eso puso en alerta a mi abuelo, al punto de decirle a sus hermanos que no era posible que siguieran ignorando que el evento estaba ocurriendo. Estaba seguro de que las brujas rondaban por ahí y era porque habían percibido el olor de los bebés. Por otro lado, el ruido se escuchaba más y más cerca de la casa. A pesar de eso, sus hermanos, con una gran pesadez por el sueño que sentían, le comentaron que solo era un animal y que mejor tratara de guardar la calma. Pero en eso escucharon como la madera comenzó a crujir y el techo del granero, que era de lámina, empezó a sonar como si lo tallaran entre sí. Fue entonces cuando mi padre despertó asustado y rápidamente movió a sus hermanos y primos, quienes comenzaron a espantarse por el sonido. De inmediato, tomaron sus lámparas para alumbrar y buscar lo que había provocado tal alboroto. Era un animal y debían espantarlo de ahí cuanto antes. Se escuchaba como si algo brincara desde el suelo hasta lo más alto del granero, al punto de poner nerviosos a los caballos y vacas. De igual forma, los perros sabían que el peligro estaba cerca y aullaban como cuando ven a un muerto, pero en esta ocasión no era un ente fantasmal. Comenzaron a alterarse, ya que se escuchaba un rechinido que venía de la parte de arriba del granero. Con cada segundo que pasaba, se acercaba hacia donde estaban acostados. Aquello que caminaba era de un gran peso, porque hacía crujir las maderas que soportaban las láminas. Pronto escucharon que algo se movió entre los árboles y brincó sobre el techo. Ese animal hizo un extraño sonido, muy similar a cuando los guajolotes están enojados, pero en un tono aterrador. Este alarido fue tan intenso que logró escucharse hasta la casa donde estaban las visitas. El miedo y al mismo tiempo la curiosidad hicieron que ellos tuvieran la intención de salir al exterior para ver si veían lo que causaba tales disturbios, pero cuando abrieron la puerta, miraron que todo estaba cubierto por neblina. Era tan espesa que no podían distinguir el camino que conectaba la casa con el granero.
Lo único posible de observar era el resplandor de las luces naranjas del alumbrado público que estaban en la plaza del pueblo. Al ver esta situación tan escalofriante, se volvieron a meter, ya que les causó un gran miedo observar que todo estaba oscuro. Una vez adentro, se quedaron sentados sobre sus pensamientos, pensando que posiblemente estaban jugando o tratando de espantarlos, pero no creían del todo que fuera cierto, ya que años atrás se perdieron bebés del pueblo y de otras localidades. Por si fuera poco, varios animales amanecieron sin una sola gota de sangre. Lo peor es que hubo personas que vieron enormes aves surcar el cielo y entre los senderos del monte, observaron a varios felinos, perros negros y caballos. Eran las malditas brujas con el don satánico de mutar en cualquier animal y las culpables de aquellos actos. Mi abuelo tomó su rifle y esperó a que las brujas se manifestaran. Los perros dejaron de aullar y comenzaron a ladrar, anunciando que las brujas estaban cerca. Aquella noche, sus primos, al ser habitantes de la ciudad y desconocer muchas cosas que suceden en los pueblos, estaban asustados, no podían reaccionar, pensaban que lo que los acechaba era un animal peligroso. Los ruidos ya no eran tan fuertes, parecía que las brujas notaron que las habían descubierto y guardaron silencio. Al final sabían que era su culpa, por haberse burlado de una bruja y reírse de ella en el Día de Muertos. Afuera, en medio de la neblina, se escuchaba que rondaban otras bestias, parecía que buscaban algo con insistencia. Mientras tanto, mi abuelo a lo lejos, esperaba el momento oportuno para darles muerte a esas criaturas, que llegaron sin ser invitadas. En un segundo, todo quedó en absoluto silencio y solo se escuchaba el roce de las hojas de la milpa, cuando de repente se escuchó que algo muy pesado cayó sobre el techo del granero. Aquello era de enorme tamaño, ya que todo se estremeció y posteriormente cayó un segundo y un tercer animal. En pocas palabras, era una jauría completa de bestias sedientas de sangre y habían olido a los bebés y los buscaban con insistencia en el granero. Fue porque sus primos cargaron durante varias horas a los pequeños y posiblemente esas brujas confundieron su aroma, pensando que estaban con nosotros. Se escuchó como las láminas del techo se movían, como si unas filosas garras intentaran quitarlas para entrar. La puerta se tambaleó, como si todo se fuera a caer por el exceso de peso, lo que provocó que sus tíos y mi abuelo salieran corriendo despavoridos para auxiliarnos, llevando consigo machetes, palos y una lámpara. Ellos querían correr hacia la casa, estaban gritando y chillando de miedo. Mi abuelo, muy molesto por que se metieran con ellos y de haber ingresado a su terreno sin permiso, apuntó al granero con su arma y dijo que de seguro se habían burlado de las brujas. Y entonces mi padre y sus primos, asustados, dijeron que había una extraña criatura en el granero, la cual se escuchaba que comía el maíz almacenado y a su vez rasgaba las paredes con sus enormes garras. Mi abuelo les gritó diciendo que no era ninguna bestia y era mejor no decir mentiras, así que nos ordenó meternos a la casa mientras revisaban a detalle el granero. Se acercaron con lámparas de mano y palos, entraron con cuidado al cuarto principal del granero y observaron que los animales de granja estaban inquietos y sobre todo asustados. Al ver que ahí no había nada, decidieron subir al tapanco. Primero subió uno de los hermanos de mi abuelo, mientras que el resto quedó abajo. Conforme iba subiendo, escuchó extraños sonidos, como cuando alguien busca algo y sin pensarlo dos veces, dio un par de disparos, esperando que aquello que provocaba el escándalo se marchara, pero no sucedió así. Sin tener otra alternativa, siguió subiendo, pero cuando terminó de subir, empezó a disparar con desesperación y en ese momento subieron los demás para ver qué sucedía. Apreciaron con horror salir en manada muchas aves deformes, tenían partes humanas, plumas y algunas contaban con rostro de mujer. No había forma de describir a estas brujas. Parecían lechuzas o sopilotes, era como si estuvieran formadas por distintas partes de animales. Una a una salieron por un agujero que hicieron en las paredes del granero, perdiéndose inmediatamente entre la espesa neblina. Estaban completamente atónitos, no podían mencionar ninguna palabra por la impresión. Después de tan escalofriante escena,
volvieron a casa para reunirse en familia y esperar el canto de los gallos y el amanecer. Pero una vez llegó el otro día, todo volvió a la normalidad como de costumbre. Mi abuelo se levantó temprano para ir a ver su milpa. No obstante, se puso muy molesto y discutió con la abuela, pues no pudo encontrar sus botas militares a eso de las 10 de la mañana. Regresó de sus terrenos y se reunieron en el pequeño patio para desayunar y, por supuesto, platicar sobre las brujas, pero al enterarse de que a mi abuelo se le habían perdido sus botas, sin duda pensaron que las brujas habían sido las causantes. Debido al acontecimiento de la madrugada, tomaron la decisión de revisar el granero y ver si no faltaba algo, así como ver las condiciones en las que se encontraba. Era de suponer que por los fuertes golpes de las brujas, este estaría en mal estado. Fueron a ver que estuviera en orden y, para su sorpresa, todo estaba como si no hubiera pasado nada. El granero estaba intacto, su techo en su lugar y las láminas sin daño alguno. La madera se encontraba en buen estado. Mi abuelo, no conforme, subió en compañía de uno de sus hermanos al Tapanco, lugar en donde vieron a esas brujas. Fue entonces que se quedó paralizado. Su hermano le preguntó qué sucedía, porque se había detenido. Aquel lugar estaba completamente ordenado como solía estar, pero al centro del Tapanco se hallaban sus botas, las cuales estaban atadas de manera perfecta desde abajo hacia arriba, tal y como a él le gustaba. Al llegar la noche y al estar aún la familia entera, de nuevo nos tocó dormir en el granero, pero en esta ocasión, tanto sus tíos y papá decidieron dormir con ellos, solo que durmieron en la parte de arriba, en el Tapanco, en compañía de un rifle cargado con balas benditas, una cruz y sal. Mi abuelo le comentó a mi padre que la mayor parte de la noche se la pasó despierto, mirando hacia arriba, esperando que esas brujas volvieran. Sin embargo, ellas no regresaron. Tiempo después supieron que esas brujas eran familiares de personas con las que tuvieron algunos problemas, ya que nunca faltan las envidias o no saben arreglar las cosas de buena forma, y les resulta más fácil recurrir al mal, en lugar de hablar de frente. Al escuchar la historia que mi padre me contó, no podía creer que tanto él como mi abuelo hubieran pasado por esa experiencia, y ahora sabía que mis tíos no querían asustarme, sino protegerme. Desde ese día, sé que no es bueno hablar de brujas en el mero Día de Muertos, ya que éstas oyen a la lejanía y pueden hacerse presentes. Relato anónimo.